Jóvenes, qué privilegio tener la oportunidad de llevar la palabra. El día de hoy les traigo un mensaje que me fue confirmado una y otra vez, día tras día, mientras estaba en el proceso de hacerlo. Y justamente estando en alabanza, sentía que el Señor, viste que sí era eso. Porque en algún momento dudé, pero el Señor siempre, siempre va a confirmar su palabra. Toma valor y enfócate. Toma valor y enfócate. Nosotros estamos pasando tiempos de crisis. Actualmente estamos aburridos quizás de hablar tanto de crisis. Crisis espiritual, crisis en el trabajo, crisis en la familia, crisis en lo económico. Crisis. Tantos apellidos para una sola palabra. Y esa sola palabra viene a batirnos nuestro corazón. Viene a perturbarnos. Cuando la escuchamos aludimos a algo tan oscuro, tan doliente. No la toleramos. Pero lo cierto es que queramos o no, las crisis están para transformar. Existe un pueblo, una nación que nos puede hablar acerca de crisis. Y esa nación es la nación de Israel. El pueblo de Israel puede hablar de las 1001 crisis. Ustedes lo ven en la Biblia. Crisis tras crisis, ellos volvían al Señor, dejaban al Señor, se iban a su pecado, volvían arrepentidos al Señor, el Señor hacía una obra en ellos y después regresaban al punto inicial. Pero yo quiero ubicarlos en el contexto que se describe en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16. No vamos a leer nada de ahorita, solamente deseo ubicarlos en ese contexto. Israel venía de pasar reinado tras reinado de reyes que estaban sometidos a su pecado. Reyes que no hacían lo agradable a la vista de Dios. Reyes que provocaron la ira de Dios y atrajeron al pueblo de Israel al pecado. Uno de esos reyes era el rey Acab, quien se casó con Jezabel. Y aparte de casarse con Jezabel, fue y adoró a su dios Baal y trajo a Baal a Israel y hizo que el pueblo de Israel cayera en un pecado de idolatría. Y menciona la Biblia que este fue peor que los otros reyes. Usted puede tomar este capítulo y dedicárselo a leer. Pero en medio de esto se levanta un profeta. El profeta Elías viene y se levanta frente al rey Acab y profetiza sequía. Óigame, si usted hace una pausa en este momento, yo le diría, Elías era un profeta valeroso. Se requiere mucho valor para ir frente a quien te puede mandar a matar y decir, el Señor dice así. Y ojalá fuera una palabra de bendición. Dijo que en Israel no iba a llover hasta que viniera palabra a él y él la declarara. Una sequía. Cuando Elías da esta palabra, viene palabra de Dios nuevamente y le dice, vete a Oriente. Y viene Elías, se va a Oriente y llega ahí a un arroyo. Ustedes han escuchado esta historia. Cuando él estuvo en el arroyo de Kiret, Elías fue alimentado por los cuervos. Los cuervos llevaban pan y carne, día y noche, tarde. Él bebía del arroyo hasta que el arroyo se secó. Entonces vino palabra de Jehová y Jehová le dijo a Elías, ¿ok? Vas a ir donde una viuda ahí en Sarepta. Vas a ir y ella tiene orden de alimentarte, de proveerte. Elías escucha la voz de Dios. Se va donde esta viuda, ella está recogiendo leña. Cuando habla con ella le pide el alimento. Y la viuda solamente le dice, yo no tengo, lo que tengo es un poquito de harina y un poco de aceite. Solo estaba terminando de cortar leña para ir a hacerlo y echarme a morir con mi hijo. Elías viene, ora al Señor y profetiza. Y declara palabra de Dios. Viene palabra de Dios nuevamente. Cuando es declarada la palabra, ustedes van a leer en la Biblia que la harina y el aceite no menguó. Es decir, hasta que terminó el tiempo de sequía, no menguó. Siempre hubo ahí
harina y aceite. Es decir, siempre hubo alimento. Pero después de eso, el hijo de la viuda enferma. Y enferma gravemente, a punto de muerte. Y muere. La viuda viene y le reclama a Elías. Elías ora al Señor. Y el niño de la viuda revive. Es traído a la vida. Ahora, sigan esto. Les estoy hablando de un entrar y salir, entrar y salir. Elías venía escuchando la voz de Dios, pero cada vez que escuchaba la voz de Dios se topaba con una nueva crisis. Elías oraba respecto a esa crisis, la crisis era resuelta, tenía un tiempo y volvía a otra crisis y le tocaba orar. Y qué agotador, qué cansado es estar saliendo en una crisis. ¿No les suena familiar? Ustedes nunca han dicho para sí mismos: ala, Señor, otra crisis, pero si acabo de pasar esto con mi familia, pero si acabo de pasar esto con mi amigo, pero si acabo de pasar esto en la universidad. Nos cansa, nos agotamos. Es terrible pasar un tiempo de crisis. Pero resulta que Elías sabía a quién estaba obedeciendo. Y quiero que en este momento me acompañen al libro de Primera de Reyes. Quiero que ahí busquen Primera de Reyes capítulo 18, versículo 15. En este versículo 15 vamos a adelantarnos a algo. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías había pasado tantas crisis, tantos problemas, pero él sabía a quién servía. Él sabía dónde estaba su corazón. En tiempos de crisis debemos tomar el valor de hacer lo que Dios nos ha dicho. Debemos tomar el valor de afrontar a cada situación y saber que si estamos ante los ojos de Dios, eso debe ser hecho. De que no vamos a necesitar nada más, de que Él va a proveer la solución. Luego de un tiempo, después de esto de la viuda, después de todas estas cosas, vino palabra de Dios. Y Elías fue mandado nuevamente ante el rey Acab. Dios le dice a Elías: vas a ir donde el rey Acab y vas a decir que va a llover. Ahora, Elías viene de haberle dicho una profecía que se está cumpliendo en el pueblo de Israel. Y ojalá solamente estuviera cumpliendo la profecía. Está abriendo hambre en Israel, miseria, pobreza, si lo quiere ver así, porque no había nada que comer. Pero aparte de eso, la amada esposa de Acab, Jezabel, estaba mandando a matar a cada profeta de Dios. Jezabel tenía una lista de profetas, eran 450 profetas de Baal. Y por cada profeta de Dios que se levantaba, lo mandaba a matar. Elías toma su camino y se encuentra a Acdías. Y le dice a Acdías: avísale a tu señor que estoy acá. Acdías, me imagino yo que queda impresionado y lo queda viendo, ¿que yo qué? O sea, me van a matar a mí, aparte de decirte que estás aquí, te van a matar a vos y me van a matar a mí. Acdías sabía lo que estaba pasando en ese contexto. Elías también. Pero como acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías no tenía miedo, porque sabía que eso venía de Dios. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Elías no estaba haciendo las cosas por hacer. Elías estaba siendo enviado por Dios. Y se mostró ante el rey. Fue ante Acab, habló con él. Y Acab viene y le dice, va ante el rey Acab, y Acab lo señala y le dice que por culpa de él están padeciendo. Entonces, cuando Acab le dice eso a Elías, Elías le dice, un momento, no es por mi culpa, no es porque yo haya dicho la palabra,
¿Sabes por culpa de quién es? Por culpa de tu pecado, porque tú no estabas obedeciendo la voz de Dios, porque tú viniste y desobedeciste todo lo que te fue mandado a hacer. Elías seguía confrontando a Acab valerosamente porque sabía quién lo estaba respaldando. Y no solamente viene y lo confronta, sino que le dice, ¿sabe qué? Llama al pueblo de Israel, al Monte Carmelo, llama a tus 450 profetas y ven. Cuando están en el Monte Carmelo, sucede lo siguiente. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si no, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué hizo el pueblo? No dijo nada. Se quedaron mudos porque fueron confrontados con su pecado, porque fueron confrontados con la verdad de que se habían olvidado de Dios. Dios en ese momento quería encontrar a personas tan firmes como Elías, personas que no anduvieran de un lado hacia otro, personas que supieran en quién estaba su confianza, personas seguros de que quien los respaldaba era Dios. La pregunta que está lanzando Dios en este momento, ¿hay un Elías aquí en casa de mi gloria? ¿Hay alguien capaz de ponerse en pie ante reinados que están haciendo lo abominable ante los ojos de Dios y decir, un momento, no podemos seguir así? Debemos someternos al Padre. ¿Habrá algún Elías tan firme aquí en casa de mi gloria? Ahora bien, Dios no estaba viendo el proceso al que había sometido Israel. Recuerden, está en un tiempo de sequía. A Dios no le interesaba el proceso que había mandado, le interesaba el resultado de ese proceso. Escúchelo bien. Dios no ve la situación que está mandando. La situación no viene al caso. Él tiene el control de eso. Él está enviando esa situación porque quiere ver el resultado. Y eso lo vamos a ver a continuación. Elías viene y reta a esos profetas a que oraran por lluvia. Dio unas condiciones, trajeron los bueyes, le dijo que no pusieran fuego debajo de ellos y que el fuego que descendiera al altar y consumiera este holocausto, el Dios que enviara ese fuego, ese era el verdadero Dios. Resulta que todos estos profetas iniciaron a clamar, iniciaron a pedir y gritaban. Y si usted lee ese capítulo, se va a dar cuenta que Elías hasta se estaba riendo, porque veía cómo se desgarraban, cómo gritaban, se estaban lastimando a ellos mismos para que descendiera fuego y se mostrara que Baal era el Dios. Pero Elías estaba disfrutando de eso porque sabía quién era el verdadero Dios. Luego de mediodía que ellos estuvieron clamando, gritando como locos, pidiéndole a Baal que hiciera llover o que descendiera ese fuego y que se consumiera esa ofrenda, Elías viene, se levanta y dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. Lo segundo que va a hacer usted en tiempos de crisis va a ser arreglar el altar que está arruinado. El altar es su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos delante de Dios y le mostramos la condición real de nuestro corazón? No la que presentamos acá. No aquí el vivo ejemplo. Las cosas que callamos y nos guardamos a nosotros mismos y que no compartimos con nadie. ¿Cuándo fue la última vez que Dios vio un corazón humillado ante Él de parte de usted?
¿Cuándo fue la última vez que se dignó a arreglar ese altar para Dios? No estoy hablando de un altar físico, estoy hablando del altar de su corazón, estoy hablando de sus actitudes, de sus acciones, de cada pensamiento que viene a su mente y que nace de acá, porque nace de su corazón. Dios quería gente firme y dispuesta a buscarlo. Ahora bien, lo tercero que debemos hacer en tiempo de crisis es orar conforme a la voluntad de Dios. Elías comparte una oración luego de arreglar ese altar y ora de la siguiente manera. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vamos a detenernos ahí. Elías, en tiempo de crisis, se atrevió a seguir la voz de Dios, aun cuando todo estaba en su contra, aun cuando era amenazado por muerte, aun cuando requirió valor sus acciones. Elías había tomado valor y estaba enfocado en seguir lo que Dios le estaba diciendo. Y usted lo puede ver en esta oración. Dice que primeramente lo reconoció como Dios. Dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Lo primero que Elías pide es que sea manifiesta la gloria de Dios, de que sea manifiesto de que Él es el único y verdadero, el único que tiene la respuesta ante las crisis, el único que tiene la respuesta ante su situación. Elías le da su lugar a Dios. Luego de esto viene y dice que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Todo lo anterior que había pasado no era porque a Elías se le ocurrió venir y caminar al arroyo y morirse de hambre, qué sé yo. No era porque a Elías le placía ir exclusivamente donde esa viuda a escuchar cualquier lamento que tenía porque estaba pasando hambre. Elías conocía la crisis. La crisis también había llegado a Elías. Pero usted no lo ve de esa manera porque ve que a Elías está bajo la cobertura de Dios. Y es revelado aquí. Él estaba haciendo lo que Dios le decía. Él pudo en cualquier momento de su viaje haber dicho: Señor, pero si vos mismo estás mandando a los cuervos que traigan carne, que traigan pan, aquí tengo agua, ¿qué te cuesta hacer que este arroyo no se seque? Elías pudo ponerse, como dicen, en el plan y decirle: ¿y por qué no hace esto, Dios? Si vos que todo lo es posible, ¿por qué no lo haces? Hay cosas que humanamente no entendemos. Hay cosas que Dios nos pide y que nosotros decimos: y va a hacer eso, está loco. ¿Cómo se le ocurre estar ofrendando, pero sin mirarlo, si no tiene absolutamente nada, ni trabaja? Le acaban de quitar el empleo y está comiéndose con las uñas de los dedos los últimos centavos para distribuirlo en sus deudas. Y está ofrendando. Está loco. No entienden las cosas del reino. Hay cosas que Dios nos va a pedir que no tienen sentido en nuestra humanidad, pero en el reino de los cielos tiene todo el mover de Dios trabajando por una acción que el mundo se va a maravillar al verla. Elías sabía eso. Pero hay algo muy hermoso en esta oración. Luego dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos.
Elías había comprendido que todas estas crisis que le habían seguido, que toda esa palabra que tuvo que declarar sobre su nación y que también vino contra él porque él también experimentó tiempos de sequía, era con el propósito de hacer volver el corazón de Israel a su Dios. No era para que Dios viniera y descendiera fuego en el altar y listo. Oh, qué increíble, vaya. Cayó fuego de la nada. No tiene sentido. Lo hizo para demostrarle a su pueblo que Él era la solución, que Él era el camino, que Él estaba en la verdad, que Él era lo que necesitaban. Y que se dieran cuenta y abrieran sus ojos y volvieran a Él. Yo le pregunto, ¿Dios tiene necesidad de nosotros? No. Él sigue siendo Dios. Usted puede venir aquí en este servicio, sentarse y estar así durante la adoración y decir, ay, esta gente que está adorando. Puede cruzarse de manos y estar inmóvil, siguiendo la mosca, viendo dónde anda. Puede hacerlo perfectamente. Eso no le va a quitar potestad a Dios. Dios no lo necesita a usted para ser Dios. Pero usted sí necesita a Dios. Usted necesita todo lo que Dios provee. Y todo lo que Él provee es amor. La crisis viene a transformarnos, a abrirnos los ojos, a hacernos reaccionar. Y dice el versículo 38 en ese capítulo. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios respondió la oración de Elías. Yo puedo seguirle hablando de toda la historia que acontece después de estos hechos. Puedo decirle cómo el pueblo de Israel se adoró y reconoció ante este hecho que Él era Dios. De que Elías mandó también a llamar a todos, a prender a todos esos profetas y los degolló. Puedo decirle también de cuáles fueron las consecuencias, la terrible muerte que tuvo Acab y Jezabel. Pero hay algo mayor detrás de eso. Dios sigue siendo Dios independientemente de nuestras acciones. Pero ¿sabe qué? Dios le ama. Dios quiere tener esa oportunidad de rescatarlo. Dios quiere darle la oportunidad de que usted abra los ojos y vea las cosas que Él tiene planeados. Porque no termina ahí. Porque no termina en su crisis. No termina cuando viene el banco y se lleva todo. No termina cuando su mamá ya no encuentra la manera de proveer comida en la casa. No termina ahí. No termina cuando el matrimonio de sus padres está destrozado. Cuando perdemos a alguien a quien amamos muchísimo. No termina ahí. Dios en medio de su crisis quiere transformarlo. Para ir concluyendo, ¿saben? Hay alguien que soportó toda una crisis por nosotros. Hay alguien que estando clavado en una cruz, que habiendo soportado cargar esa cruz en su espalda y caminar bajo el sol, que habiendo sido flagelado, alguien cuyo sudor se mezcló con su sangre y ardió en sus heridas, estando en la cruz, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hebreos, en su capítulo 5,
versículos del 7 al 9 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo veo en cada acto de Elías a Jesús. Veo en cada acto de Jesús a un Elías también. Alguien que hacía las cosas no por agradar a los demás, no por un gobernante, no por amistad, no por consejería X recibida de alguien extra que ni sabía del asunto, sino porque amaba a Dios y amaba servirle a Dios, y pudo entender que cada crisis era un proceso para aprender obediencia, para aprender a depender de Él, de ser tan sutil, de distinguir su voz y hacer lo que nos fue mandado a hacer. Jesús fue obediente hasta el último momento. Él no tenía por qué morir, no tenía por qué haber sufrido. Él era el Hijo de Dios. Él pudo haberle dicho a Dios: yo no quiero morir por este pueblo ingrato, tantas veces que te ha fallado. ¿Por qué yo, que me he rendido a ti, voy a pagar un precio por ellos? No lo hizo. Él entendió la oración de Elías: Señor, respóndeme, respóndeme. Respóndeme para que ellos vuelvan a ti. ¿Cuándo fue la última crisis en la que usted reconoció que Dios tenía un propósito mayor que solamente quitarles las cosas, o que solamente estar chillando y clamando porque ya no tiene aquella provisión, sino porque en medio de esa crisis había un alma que debía ser rescatada? Porque quizás usted ya conoce de Dios y Dios iba a usar esa crisis para traer a alguien más. Dios iba a usar esa crisis para mostrarle al mundo que aún hay gente con valor. Dios iba a usar esa crisis para mostrar que a Él le placía ver a personas firmes en Él. A Él le plació ver a personas que confiaban verdaderamente en Él. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies.